Uno de los acontecimientos clave de todo el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana es la muerte de Jesucristo. Por supuesto, su muerte fue el requisito previo necesario para el acontecimiento principal de todo este texto. Su resurrección de entre los muertos, el milagro que constituye la base sobrenatural de toda la religión del cristianismo. Sin embargo, a pesar de que su muerte es solo una parte de una narración más amplia, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan colectivamente una imagen completa de los acontecimientos que tuvieron lugar antes y durante su crucifixión. Esto incluye su tradición por parte de Judas, su falso juicio, la tortuosa y prolongada muerte que sufrió en la cruz y las declaraciones que hizo mientras moría. Además, la narración no se queda en silencio tras el último aliento de Jesús y se reanuda cuando revela que ha resucitado. Después de la muerte de Jesús suceden muchas cosas, muchas de ellas cargadas de significado teológico. Yo soy el documentalista y esto es ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un terremoto y una metáfora. Los evangelios de Mateo y Marcos señalan que, después de que Jesús diera su último aliento, tuvo lugar un acontecimiento en otra parte de la ciudad, probablemente a kilómetros de distancia de donde fue asesinado. Concretamente, ambos escritores mencionan que la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. Los escritores de esta parte de la Biblia se refieren a una especie de velo que colgaba en el templo, separando física y figurativamente la sala donde se decía que permanecía la presencia de Dios en una cámara exterior. Se dice que el velo era tan grueso como la mano de un hombre. Por lo tanto, el velo rasgado en dos a la muerte de Jesús era una metáfora de la barrera entre Dios y el hombre que había sido destruida. Mateo también añade que la muerte de Jesús fue seguida por un terremoto tan poderoso que las rocas se partieron, tras lo cual las tumbas se abrieron y los muertos salieron, vivos y sanos. Lucas señala que la multitud se lamentó y se afligió antes de dispersarse, mientras que Juan señala que los soldados estaban dispuestos a romper las piernas de Jesús para acelerar su muerte, pero no lo hicieron. En cambio, un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza y la sangre y el agua brotaron. Este soldado fue Longinos, de quien, por cierto, tengo un video muy interesante. Si quieres, puedes echarle un vistazo en mi canal. El cuerpo de Jesús fue curado por un rico partidario. Una vez muerto Jesús, sus discípulos se quedaron con el asunto de su cuerpo y qué hacer con él. En aquella época, había costumbres que establecían cómo debían tratar los judíos el cuerpo de un ser querido. El problema era que los discípulos eran, en esencia, vagabundos desempleados al cuidado de un predicador itinerante, con poco dinero o bienes, como una tumba familiar, entre ellos. Ahí es donde entra José de Arimatea, un hombre rico que se había convertido en seguidor de Jesús. Los 4 evangelios ofrecen efectivamente la misma narración. José se acercó a Pilato y le pidió permiso para cuidar el cuerpo. De acuerdo con las costumbres funerarias judías de la época, José hizo que el cuerpo de Jesús se envolviera en un paño y se cubriera con especias funerarias. Luego se colocó en la tumba, con una gran piedra cubriendo la entrada. Pilato ordenó entonces que se colocaran guardias fuera de la tumba. Las narraciones de los 4 evangelios guardan silencio en este punto, señalando que sus discípulos, en particular sus discípulas, querían observar el sábado y dejar el cuerpo en paz. Jesús se quedó un tiempo después de su resurrección.
Después de la resurrección de Jesús, cuando se reveló por primera vez a las mujeres que habían ido a su tumba, los 4 evangelios dan diferentes relatos de lo que sucedió después. Mateo termina con Jesús resucitado dando instrucciones a sus seguidores para que continúen con su ministerio, mientras que el relato de Marcos solo termina. Pero Lucas cuenta con gran detalle que Jesús sostuvo una especie de juego con sus discípulos, manteniendo oculta su verdadera identidad durante un tiempo mientras hablaba con ellos, hasta que finalmente les contó todo. Además, el relato de Juan señala que Jesús se reveló a su discípulo Tomás, que creía firmemente que estaba viendo a un fantasma, lo que obligó a Jesús a mostrar a su discípulo sus heridas. En realidad, los evangelios no aclaran cuánto tiempo permaneció Jesús en la tierra después de su resurrección, pero el libro de los Hechos, el escritor, tradicionalmente Lucas, amplía la historia. En concreto, Lucas señala que Jesús permaneció 40 días más después de su resurrección, durante los cuales siguió recordando a sus discípulos que estaba vivo y dándoles instrucciones sobre lo que debían hacer tras su marcha. La narración de la estancia de Jesús en la tierra termina con la descripción que hace Lucas del profeta siendo llevado al cielo mientras los discípulos lo observan, solo para que 2 ángeles aparezcan después y los reprendan por mirar al cielo. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.